Buenas tardes, ¿me escucha? Se escucha, Buenas, Sol. buenas tardes, estimados. Vamos a presentarnos. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Sol. Soy la encargada de marketing en RPA Perú y es un honor darles la bienvenida a este webinar de espectroscopía molecular aplicado al análisis no destructivo de evidencia con tecnología FTIR y Raman. Comentarles que al finalizar el evento brindaremos algunos recursos descargables que puedan ser de su interés. Como ponente contamos con la presencia de Bruno Sornio, especialista en aplicaciones de espectrometría, avanzada, simulación numérica de materiales, instrumentación óptica y microscopía. Actualmente está combinando expertise técnico y aplicado para impulsar soluciones innovadoras en el campo de la espectroscopía molecular en LATAM. Sin más preámbulos, doy la palabra a Bruno, quien nos guiará en este webinar. Bruno, adelante, por favor. Dale, muchas gracias, Sol. Bueno, un gusto a todos. Yo soy Bruno. Hablo acá de Brasil, entonces me disculpe por mi portuñol, pero si hablamos despacio vamos lejos, ¿sí? Déjame compartir mi pantalla y así seguimos. Ok, bueno, ok. Ya está. Ah, disculpe. Ahora sí, ¿verdad? Pueden mirar mi pantalla. Sí, Sí. sir. Perfecto. Dale. Bueno, entonces, muchas gracias por la presentación, Sol. Ok, cuál es el objetivo? El objetivo va a ser hablar un poco de algunas técnicas de espectroscopía con un enfoque para espectroscopía vibracional, o sea, Raman y infrarrojo, FTIR, ¿dale? Y voy a hablar, por supuesto, un poco de la base teórica, do que se pasa, do que es eso. Y después vamos a algunas aplicaciones específicas para química forense. Entonces vamos a hablar de identificación de drogas de abuso, de narcóticos, vamos a hablar de identificación de trazas, explosivos, residuos de gunshot residue también, dale residuos de disparo, o sea, vamos con algunas aplicaciones ahí de estas metodologías para la química forense. Bueno, por qué espectroscopía molecular? La idea de la espectroscopía molecular, de una manera general, es que son técnicas muy sencillas, ¿vale? ¿Qué quiero decir con sencillo? Se puede trabajar muy rápido, sin mucha preparación de muestras, o sea, puede tomar un polvo desconocido, una muestra desconocida, pones sobre tu equipo y ya tiene un resultado. Puede también tomar resultados de los más variados tipos de muestras, polvos, líquidos, películas, orgánicos, inorgánicos, o sea, prácticamente todo tipo de material, gases también, ¿vale? Y te ayuda a identificar, a responder las preguntas más básicas, que es cuánto tiene, cómo está, hasta preguntas y informaciones mucho más avanzadas sobre orientación molecular, grosor de una película, ¿vale? Entonces también son técnicas muy elegantes, vamos a decir así, y muy poderosas, ¿ok? Dentro del concepto forense, hay este grupo, es un grupo de trabajo, es un grupo de investigación internacional, que no es internacional, es transnacional, o sea, son muchos académicos, muchos científicos de todo el mundo
que componen este grupo que es SWG Drugs, SWG Drugs, ¿vale? Que es un grupo transnacional justamente que toma, que hace eh, revisiones de buenas prácticas de laboratorio para aplicaciones forenses, determinaciones de metodologías, o sea, hace todo, es decir, todo un compilado de prácticas laboratoriales para química forense, ¿ok? Y dentro dame un pointer. Y dentro de este compilado de buenas prácticas, es dividida, algunas técnicas laboratoriales son divididas en categorías A, B y C, especialmente para cuando hablamos, por ejemplo, de identificación de sustancias, ¿ok? Una categoría, el grado de la categoría de A para C es de una manera muy amplia, muy general, quiere decir con respecto a la confiabilidad de tu resultado, ¿vale? Estamos siempre hablando de una decisión, de una identificación que puede tener un impacto gigantesco sobre una persona. Entonces, la confiabilidad de una medición es esencial para que se pueda tomar una decisión correcta, ¿vale? Un error en una identificación puede causar un daño gigantesco sobre la vida de una persona. Entonces, esto hay que siempre tener mucha confianza en tu resultado. Y dentro de este universo, de esta práctica, las espectroscopias infrarroja y Raman son consideradas categorías A para espectroscopia, o sea, para identificación de sustancias. O sea, son metodologías de alta confiabilidad. ¿Ok? Entonces, son metodologías que van a te ayudar a tomar una decisión correcta, ética y moral. ¿Ok? Dale, pero ¿o qué es espectroscopía? No, lamentablemente no conozco todas las personas, algunos nombres ahí ya conozco, pero no conozco todas las personas que están acá. Entonces, por esta razón, yo pienso que es importante hacer una breve resumen, una breve revisión de algunos conceptos generales de espectroscopía, ¿ok? Espectroscopía es justamente la interacción de tu partícula, de tu muestra, de tu molécula con la luz. ¿Okay? Entonces tenemos una luz, esta luz va a interactuar, va a tener una transferencia de energía para con respecto a tu molécula y con eso tú vas a tener un resultado. ¿Ok? Cada tipo de luz, y cuando quiero decir cada tipo de luz, yo estoy hablando de cada longitud de onda o de cada energía específicamente de luz, yo tengo un efecto característico. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del visible, que es nuestra referencia, que es o que nuestros detectores, ¿y cuál es nuestro detector? Es nuestros ojos, ¿sí? Podemos observar, estamos siempre observando transiciones que llamamos de transiciones electrónicas, ¿ok? Si tú tienes una energía, una luz con una energía más fuerte, por ejemplo, rayos X, rayos gamma, es tanta energía que es posible sacar y remover un electrón de tu muestra, por ejemplo. Mientras que si tiene energías más bajas que la luz visible, llegamos en el rango infrarrojo. Y vamos a hablar mucho del rango infrarrojo hoy. ¿Y cuál es la capacidad de una luz con longitud de onda, con energía en infrarrojo? Es promover vibración molecular, ¿vale? Entonces vamos a hablar y vamos a nos enfocar hoy mucho en este rango acá, el rango infrarrojo. ¿Y cuál es nuestro resultado? Nuestro resultado que obtenemos
en el equipo, un equipo de espectroscopía, es justamente el espectro. El espectro entonces me da la información de una transición, o sea, de una información molecular con respecto a la energía de mi foto. ¿Vale? Entonces, en ese caso, cuando la luz interactúa con mi muestra, yo pongo una luz ahí, cuando hay una interacción entre la luz y mi muestra, yo tengo señal, un pico. La altura, la intensidad de este pico va a me dar informaciones sobre cuál es la intensidad de interacción entre ellos. Entonces, básicamente, ponemos una luz, ponemos nuestra muestra sobre efecto de una luz. Esta luz va a promover vibraciones, transiciones ahí, va a promover un efecto y nuestro resultado es justamente el espectro. Nuestro espectro muchas veces se puede visualizar con respecto a la porcentaje de transmitancia o la absorbancia. No es exactamente un está para arriba, otro está para abajo. Son propiedades físicas distintas. La transmitancia es la porcentaje de luz que llega a mi detector. Por lo tanto, cuando no hay interacción, o sea, cuando no hay interacción, mi línea base es 100%. O sea, yo envié 100% de luz, no pasó nada con la muestra, pasó directo, llegó 100% de luz en mi detector. Mientras que la absorbancia es una medición de cuánto hay de interacción. O sea, si no hay interacción, la absorbancia es cero. Si hay interacción, la absorbancia tiene un valor. La relación entre las dos se da por una relación logarítmica. Dale, pero ¿cuál es el efecto? ¿Cómo mensurar la interacción entre una muestra y una luz? Son tres propiedades principales. La primera de ellas es el coeficiente de extinción o coeficiente de absorción, que esto es una propiedad intrínseca. Hay muestras que absorben más, hay muestras que no absorben menos. Y eso no hay nada que podemos hacer. ¿Dale? Esto es la naturaleza de mi muestra. Pero hay dos otros efectos ahí que podemos tener ahí algún control. El primero, el paso óptico, o sea, cuanto más muestra tengo, cuanto más grande el volumen de muestras yo tengo, más grande es la absorbancia, o sea, menos luz, menor es la transmitancia y también la concentración. Cuanto más concentrado, menor la concentración. Estos dos acá son bastante intuitivos, ¿sí? Y esta interacción es descrita por lo que llamamos de ley de Beer, o sea, la absorción es una función lineal con respecto al coeficiente de absorción, el paso óptico y la concentración, ¿vale? Ok, entonces muchas veces cuando queremos hacer una cuantificación, utilizamos esta correlación para hacerlo. Hablando específicamente de espectroscopía infrarroja, y me disculpe, esto está en portugués, me disculpe, pero el concepto está acá. Cuando hablamos de espectroscopía infrarroja, estamos hablando de vibración molecular. O sea, nuestro modelo acá son dos masas unidas por un resorte. O sea, los átomos, imagínate que tú tienes una molécula, esta molécula es una molécula diatómica, por ejemplo, CO, carbono en negro, oxígeno en rojo, y está unida por un resorte. Este resorte es nuestro enlace químico. La fuerza de este resorte tiene de ver con la fuerza de mi enlace químico y es justamente esto que va a determinar la posición de mi banda. Yo voy a mostrar un poco esto con más detalles adelante. ¿Dale? Para que se tenga un señal en infrarrojo, por lo tanto, la frecuencia de vibración de la luz hay que coincidir con la frecuencia de vibración de mi molécula. O sea, si tú tienes una luz muy rápida, no va a promover una transición muy lenta, muy suave acá. O sea, hay que tener este match entre las dos.
La vibración debe provocar un cambio en el momento de dipolo de mi muestra. Esto todo bien, no es nada intuitivo, ¿ok? Yo entiendo esto, pero es algo que hay que pasar. Y también hay un tema ahí con respecto a dirección de propagación. Cuando tenemos un polvo, como las muestras están en todas las direcciones, siempre habrá un señal. Algunas interactuarán más, otras menos, pero siempre habrá un señal, ¿ok? Y es esto que queremos decir, dale. Cada grupo funcional de cada muestra tiene un señal específico, ¿ok? Esto es para Raman, esto es para infrarrojo, ¿ok? ¿Y cuál es la particularidad? ¿Por qué el espectro nos puede ayudar a identificar cada muestra? Entonces, imagínate, yo quiero utilizar el ejemplo del grupo carbonil, ¿ok? Yo tengo un grupo, dentro, un grupo carbonil COO, tengo este grupo en aldehídos, cetonas, ésteres y ácidos carboxílicos. En cada uno de estos grupos funcionales, el grupo carbonil tiene una posición específica. ¿Por qué? Porque la vizinhança va a tomar en cuenta y va a tener una influencia sobre este enlace CWO. Entonces, si por ejemplo, la vizinhança hace mi enlace CWO más fuerte, esto va a tener un efecto en la posición de mi pico CWO. O sea, imagínate que tú tienes una molécula complexa orgánica, mismo que esta molécula complexa orgánica tenga uno CWO y otra molécula orgánica complexa tenga otro CWO, en cada una de estas moléculas el CWO va a tener una banda en una posición específica. Por lo tanto, el espectro de un material, el espectro de una muestra es único, es una huella digital de cada muestra. Voy a mostrar algunos ejemplos acá, especialmente cuando hablamos de narcóticos, ¿sí? Y bueno, dentro de la espectroscopía infrarroja hay algunos rangos acá. El rango que más nos hablaremos está en el Mid Infrared, que es justamente hay una alta especificidad, o sea, se puede hacer una interpretación muy buena de mi material y también se puede hacer esta identificación. Muy brevemente, ¿cómo se hace el experimento? Se toma el espectro, el interferograma se llama FTIR, Fourier Transforming, porque se toma el interferograma del ambiente, el interferograma de tu muestra, divide uno por el otro y tú tienes tu espectro, ¿ok? Hablando sobre Raman, voy a hablar sobre Raman siempre haciendo una comparación con infrarrojo. ¿Por qué? Porque son técnicas de espectroscopía muy distintas en el instrumental, muy distintas en la física por detrás, pero ambas las técnicas de espectroscopía promueven transiciones vibracionales, ¿vale? Mientras que cuando hablamos de infrarrojo, entonces imagínate que tú hacer o que llamamos de transición vibracional. Tenemos nuestra muestra que está en un estado fundamental, ponemos una energía y promovemos una transición. Cuando ponemos esta molécula en un estado excitado, esta muestra empieza a vibrar. Para Raman es un efecto más o menos parecido, pero es un efecto indirecto, o sea, ponemos nuestra muestra en un estado excitado muy arriba y cuando regresa a un estado vibracional excitado, o sea, es una vibración también, pero el mecanismo de vibración es distinto. En verdad que siempre que tenemos una dispersión de luz, llamamos esto de dispersión inelástica. ¿Por qué? Porque o que es una dispersión elástica? Cuando yo envío una luz y obtengo una luz de misma longitud de onda, de misma energía. En verdad que eso pasa, y eso pasa con mucha frecuencia. Mira, fíjate que esto que es el dispersión Rayleigh tiene una intensidad muy alta del señal, pero muchas veces se puede perder energía
que esta es la dispersión Raman, o si ganar energía, que esta es la dispersión también Raman, pero es aún más rara, ¿ok? Dale. Sobre el señal Raman e infrarroja, muchas veces, por ejemplo, en este caso del CO2, hay transiciones, hay vibraciones, por ejemplo, esta vibración que llamamos de vibración simétrica, hay vibraciones que aparecen solamente en Raman, o sea, es inactivo en infrarrojo y activo en Raman, mientras las otras vibraciones del CO2 son inactivas en Raman y activas en infrarrojo. O sea, son técnicas que son complementarias, ¿vale? Acá está un ejemplo, la comparación entre el espectro del benceno y acá la comparación entre el espectro del fenol. Obsérvate que, por ejemplo, algunos señales están acá en el fenol, están sea en Raman, sea en infrarrojo, pero hay señales que solo están en Raman, solo señales que solo están en infrarrojos. O sea, son técnicas complementarias. ¿Cómo tomamos los datos? Dale, ¿cómo obtenemos el espectro? Hay una infinidad de maneras de tomar el espectro con Raman, con infrarrojo, ¿ok? Para infrarrojo específicamente, hay dos tipos, dos grandes grupos de maneras de tomar los datos, que es la transmisión, o sea, el haz de luz pasa por tu muestra, y la reflectancia. Y dentro de la reflectancia hay algunos subgrupos, que es la reflectancia total atenuada TR, drifts y reflectancia especular, ¿ok? La transmisión es una técnica muy clásica para tomar los datos, pero es una que exige un poco de preparo de muestra. Si alguien, muy probable que dentro de las personas que están acá, algunas ya han trabajado con infrarrojo, es una técnica muy clásica, y algunas también ya han trabajado con la preparación de películas, de pellets de bromuro de potasio, o sea, se hace un material con lo cual la luz va a atravesar, pasar por tu muestra y llegar en tu detector. Hay que preparar la muestra. Por lo tanto, una técnica muy utilizada es el ATR. ATR, yo me permito decir que es la técnica laboratorial más sencilla que hay. Es más sencillo que una titulación, es más sencillo que tomar un pH, ¿vale? Porque es literalmente poner tu muestra sobre un cristal, hacer una presión para garantizar que hay contacto entre tu muestra y tu cristal y tomar el espectro. No hay necesidad de preparo de muestras, no hay necesidad de nada, solo tomar el espectro. Por eso que es muy poderoso dentro de un laboratorio forense, porque se toma el dato muy rápidamente, ¿ok? Hay diferentes cristales y tipos de materiales para tomar el ATR. ATR generalmente utilizamos el diamante por cuenta de las buenas propiedades ópticas y de las buenas propiedades físico-químicas del material. Y también, especialmente cuando vamos en laboratorio a tomar datos de muestras desconocidas, es importante hacer algunas correcciones ahí para que haga un mejor match, una mejor sobreposición de un dato de una librería, por ejemplo, con tus datos espectrales. El Raman también es una técnica muy sencilla que se puede utilizar con distintos tipos de muestra. Y hay algunas ventajas también. El Raman se puede tomar análisis a través de empaques, muestras en soluciones acuosas, que eso es un poco de problema para infrarrojo. O sea, también es una técnica muy sencilla y muy rápida de tomar espectro Raman. Hay que tomar siempre en cuenta el tipo de láser que vas a utilizar, porque hay un compromiso entre la intensidad del señal y el tipo de láser que se utiliza para hacer el efecto Raman, ¿vale? Muchas veces, cuanto más pequeña la longitud de onda,
por un factor a cuarta está la intensidad del señal. Entonces, fíjate, el espectro es exactamente el mismo, pero la intensidad es distinta. Si yo tengo un espectro de una muestra con láser de 532 y un láser de 1064, yo veo que la intensidad señal absoluta cae por un factor de 16, justamente porque esto está a cuarta, ¿ok? Pero hay un tema y muchas veces la presencia de algunas muestras ahí, hay un efecto que es la fluorescencia. Y la fluorescencia es un efecto que es competitivo y lamentablemente siempre gana del efectorama. Entonces, generalmente en un equiporama se tiene más de un láser, justamente porque esta muestra no fue muy bien con un láser de 532, cambiamos para un láser de 785 para tener nuestro señal. ¿Dale? Eh, Se puede hacer esto también desde el macro. Entonces, por ejemplo, este es un equiporama acá que tú puedes poner un vial con una muestra desconocida e identificar la composición, la pureza de una droga de abuso, con que se corta, los excipientes, es decir, ahí, ¿vale? Pero es también una posibilidad. Y también algo que se puede hacer es como, imagínate que tú tienes una muestra heterogénea, tú puedes hacer como un mapeo sobre esta muestra heterogénea y ahí tener una representatividad, un espectro más representativo. Este ejemplo acá es con una tableta farmacéutica y sí, por supuesto que hay una diferencia moral, una diferencia legal entre una sustancia una sustancia farmacéutica y una droga de abuso, pero del punto de vista estrictamente químico, muchas veces la composición puede ser, hay muchas similitudes ahí. Incluso algunas drogas de abuso son drogas también que pueden ser utilizadas dentro de la industria farmacéutica. Son los casos de los opioides, por ejemplo, ¿vale? Entonces, hay una diferencia, por supuesto, legal y moral, pero hay una similitud química muy grande. Entonces, muchas veces vamos a mostrar algunos ejemplos acá de drogas farmacéuticas. ¿Por qué? Porque tiene esta similitud muy química muy grande y ahí se puede extrapolar para este tipo de muestra, ¿vale? Entonces, disclaimer hecho, la idea es justamente que, por ejemplo, si tiene una muestra heterogénea, ¿vale? Se saca el espectro en un punto, en otro punto, el espectro puede variar. Si tú haces este barrido, tú no tienes una variación de espectro muy grande, entonces tú tienes una homogeneidad de muestreo más grande. ¿Dale? Ok. Dicho eso, esta primera parte pasó, vamos para las aplicaciones, vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, el primero que se puede hacer, lo más sencillo, es identificación de sustancias. Entonces, yo tengo ahí, por ejemplo, un espectro de una muestra y este espectro de esta muestra se parece mucho, por ejemplo, con un ácido acetil salicílico, ¿vale? 80% de similitud, ¿vale? Pero si tenemos una mezcla, ¿vale? Si tenemos una mezcla, este caso también, el software puede ayudar a identificar esta mezcla. Muchas veces en drogas de abuso que se toma en la calle, no son sustancias puras, ¿vale? Son justamente las mezclas. Entonces, acá hay esta droga de abuso que se obteve y se tiene una mezcla con una buena confianza de datos, que es una mezcla de ketamina, metanfetamina, procaína y cafeína, ¿vale? Otro ejemplo acá es una mezcla de cocaína en mucho más cantidad, o sea, disculpe, de cocaína y almidón. Y hay mucho más almidón que la cocaína, ¿vale? Entonces también la espectroscopía infrarroja puede ayudar a hacer esta identificación también de mezclas, incluso si tu droga de abuso, si tu target
está en más baja concentración. Y se puede utilizar esto también para extractos. Entonces, imagínate que tú tienes un extracto, una extracción. Este caso es muy utilizado con cannabis, ¿vale? Porque la cannabis es una sustancia compleja, es una es algo que viene directamente de la naturaleza, es una planta, y por lo tanto hay que hacer una extracción de tu material para obtener, por ejemplo, el principio activo de la cannabis, que es el tetrahidrocannabinol. ¿Ok? Entonces, eso es después de una extracción. ¿Vale? Y si esto pasa, si eso funciona muy bien con muestras de drogas de abuso, también va a pasar muy bien, por ejemplo, con muestras macroscópicas. Si tú tienes un material ahí, puede hacer y tomar el espectro. Y si tú tienes un explosivo, especialmente si estos explosivos son de naturaleza orgánica, como el RDX y el TNT, se puede justamente hacer esta identificación de qué tipo de explosivo es. Una mezcla, si es algo puro, cómo se fue esta mezcla, justamente para ubicar la posición. ¿Vale? Esto es lo más sencillo. ¿Vale? Tome el espectro y haga la identificación. Pero muchas veces, acá esto es más o menos lo que estaba hablando, sobre mezclas y todo, pero muchas veces tú puedes, también acá, tú puedes observar que hay mezclas y que hay algo a más, ¿vale? O sea, tú sabes que tiene esta mezcla, tú sabes que tiene el componente principal, entonces, en este caso, ok, yo tengo metanfetamina ahí, pero yo veo que en mi espectro hay algo más. Yo puedo hacer un análisis de contaminantes. Y este análisis de contaminantes es justamente obtener y descubrir cuál es el cutting agent, el agente de corte, el entre aspas, así también el excipiente. ¿Vale? Entonces, en ese caso, por ejemplo, es la presencia de dimetilsulfono. Otro que se puede hacer, que muchas veces eh, hay que tener en cuenta eso, son las análisis de bandas. Entonces, tú toma tu espectro, se haga exactamente un search, tal vez que la respuesta puede no ser muy precisa. Hay que buscar algunas bandas de interés. Este ejemplo de la cocaína es muy factual, porque la cocaína tiene algunas bandas muy, muy específicas. Entonces, por ejemplo, acá, estas carbonilas, se recuerdan que había dicho, mira, una carbonila por conta de la vizinhança tiene un señal distinto de la otra. Mira, dos carbonilas distintas, vizinhança distinta dentro de una misma molécula, el señal es distinta, ¿vale? Entonces, otras que son del CO y otras del anillo, ¿vale? Estas bandas de alta intensidad son muy frecuentes, son muy fuertes. Entonces, imagínate que tú tienes una mezcla de cafeína y cocaína. Fíjate, la cafeína aquí a la derecha también hay CWO. Y la cafeína también tiene dos CWOs y estos están acá en azul, un CWO, otro CWO. ¿Hay algún grado de sobreposición? Sí hay, pero el señal de las bandas de la cocaína acá se mantienen y acá están. Entonces, justamente la idea es observar algunas bandas de interés específica para justamente identificar la presencia o no. Yo estoy utilizando cocaína acá, pero podría ser fentanilo, podría ser anfetaminas, ¿vale? Podría ser otros ejemplos, ¿ok? Y otro que se puede hacer es una sustracción espectral. Entonces, imagínate que tú tienes una muestra de la caja acá en rojo. Tú hice una búsqueda espectral y pasó ahí un match de cafeína, 94,9.
27%. Pero tú ves acá que hay algo a más acá, hay algunos picos acá en tu muestra que no están en la cafeína, o que puede hacer una sustracción espectral. Entonces, tú tienes tu espectro experimental menos el espectro de lo que se sabe que es, por ejemplo, la cafeína que estaba ahí, y tú tienes este resultado. Este resultado de la sustracción, cuando se hace una búsqueda en la librería, tú puedes lograr a ubicar la presencia de tu muestra, ¿ok? De interés. Esto, por ejemplo, entonces se puede hacer también con rama, ¿vale? Entonces, en ese caso acá, es justamente observar algunos patrones espectrales. En este caso tenemos una anfetamina y se busca algunos patrones espectrales mismo en mezclas, ¿vale? Raman es muy interesante porque se puede también tomar, probarlo a través de empaques, ¿sí? Entonces, esto también puede ayudar en ambientes peligrosos, por ejemplo, ¿dale? Esto hay esta posibilidad también, ¿dale? Ok, y cuando tú tienes isómeros y muestras muy parecidas, por ejemplo, el caso de la cocaína base y de la cocaína HCl, también el espectro es distinto y la metodología también es posible observar. Entonces, en azul, cocaína base, la presencia de los CWOs está más lejos, mientras que la cocaína cloreto está más cerca. ¿Dale? Entonces el espectro es distinto, mismo con muestras muy parecidas. Este también es el caso del fentanilo. No sé si, espero que no sea un tema muy importante ahí, pero lamentablemente más en América del Norte, México, ahí hay un tema muy fuerte con los fentanilos. Por suerte, acá en Brasil no es un tema, espero que nunca sea un tema, pero no sé cómo es ahí, espero que también no sea un tema ahí en Perú, pero así es también, dale. Como ejemplo, vale hablar sobre eso. Porque el fentanilo, mucho que se hace ahora, especialmente con estas drogas de abuso sintéticas, pequeños cambios en la estructura muchas veces te puede pasar por una aduana, por ejemplo, ¿vale? Y ¿por qué no? Porque hay cambios muy pequeños. Y en verdad que estos cambios muy pequeños, estos isómeros y análogos del fentanilo, también se pueden separar y se puede distinguirlos utilizando la espectroscopía. En este ejemplo acá, estoy hablando de RAM, ¿vale? Entonces, justamente, mira, fíjate que en estas regiones acá hay diferencias espectrales entre los isómeros también, ¿ok? Esto pasa con la familia de los éxtasis, de las anfetaminas, y bueno, y en verdad que los éxtasis tienen una estructura química muy similar, y voy a ser muy honesto con usted por experiencia, con algunas policías que tengo acá en Brasil, especialmente, algunas, es muy difícil hacer esta diferenciación con infrarrojo, mientras que con Raman esta diferenciación es más sencilla. Dale. Estos algunos otros ejemplos acá, creo que podemos pasar un poco adelante. Es básicamente estos mismos ejemplos de diferenciación con espectroscopía para muestras muy similares. Dale, ¿y qué otras aplicaciones se puede hacer? Entonces, justamente, o como hablábamos, identificación, en ese caso con infrarrojo, dale, para explosivos. Entonces, esto es una mezcla entre LDX y TNT. Y también, por ejemplo, para Raman también es posible hacer este tipo de observación. ¿Dale? El TATP también tiene un espectro muy específico para cada una de las técnicas, ¿ok? Otro que se puede hacer es utilización de espectroscopía vibracional, y en ese caso estoy haciendo ejemplo con UNIR,
para inteligência, desmantelamento de laboratórios. Então, imagínate que tu tienes um laboratório, ¿vale? Cada laboratório químico, cada laboratório clandestino tiene su formulación, ¿vale? No sé si están viendo mi cámara, pero estoy haciendo así, una formulación. No es algo, no es algo, como se dice, oficial, pero un laboratório, um grupo utiliza algumas mezclas, outro grupo utiliza outras mezclas, ¿vale? Mesmo que seja com a mesma activo, com a mesma droga de abuso, cada um tem sua maneira de fazer dos materiais. Então, imagínate que quando tu hace o desmantelamento, hace o break de um laboratório clandestino, tú puedes tomar el espectro de estas muestras y cuando en la calle obtiene una muestra, tú puedes saber y correlacionar con el mismo grupo. ¿Vale? Entonces, esto también, hacer ese tipo de información se puede hacer con espectroscopía, o sea, inteligencia también, además de una política ostensiva, ¿vale? Es también hacer esto con anticipación, ¿vale? Infrarrojo también se puede utilizar para algunas fraudes, entonces, por ejemplo, con gemas, mineralogía, ¿vale? Cada uno de estos materiales tiene un espectro infrarrojo muy específico, entonces se puede, por ejemplo, diferenciar un diamante de una circonia, un diamante natural de un diamante sintético también, ¿vale? Essas em outras aplicações. Quando vamos a aplicações mais avançadas, hablamos de microespectroscopia, ou seja, investigações de trazas, ¿vale? E aí vou mostrar alguns exemplos acá muito interessantes, ok? Dentro da microespectroscopia, podemos fazer alguns tipos de experimento, por exemplo, el point and shoot, ubicar mi muestra, ubicar mi traza e obter a informação, hacer mapeos, ou seja, obter a informação química sobre uma área pequena ou a imagem sobre uma área mais grande. ¿Vale? Então, basicamente, a informação pode ser mais ou menos análoga, pero o mapeo é mais, é decir, mais lento e mientras o imaginamento é muito mais rápido. ¿Vale? Para microscopia infrarroja, há que tomar algum cuidado aí, há que fazer alguma manipulação de muestra. Então, este é um guia mais ou menos de como manejar tus muestras. Há distintas formas de fazer esta manipulação e de fazer tus medições. E aí vamos, e assim como obter os resultados. El Raman también se puede hacer microscopía, ¿vale? Entonces el equipo es un poco distinto, pero también el concepto es lo mismo. Tú puedes hacer análisis de un punto o de una área, hacer una imagen. Y una ventaja del Raman es que se puede hacer lo que llamamos de confocal, o sea, imagen por penetración en tu muestra, ¿vale? Y ahí vamos a algunas aplicaciones. La primera aplicación es análisis forenses de fibras. Entonces, imagínate que tú tienes una fibra, tú ubicas una fibra en una escena de crimen, tú puedes definir la composición de esas fibras. Entonces, por ejemplo, algunas fibras sintéticas, acrílico, nylon, poliéster, rayon y muchas otras fibras sintéticas. Kevlar, inclusive. O sea, obsérvate, fíjate que cada tipo de muestra tiene un espectro muy específico. Hay también fibras de celulosa, ¿vale? Que esta es importante. Celulosa, por más que sea de origen de algodón, distintos tipos de celulosa van a también tener distintos tipos de fibra y esto se puede también observar y distinguir utilizando la espectroscopía, ¿vale? Y estos son fibras naturales de base celulosa, algodón, por ejemplo, y fibras naturales con base animal. Entonces, por ejemplo, bases de queratina, como por ejemplo lana o seda, por ejemplo. También hay alguna distinción espectral ahí, ¿ok? Incluso esto es con
dentro de una matriz se puede hacer estas análisis también. Esto es muy interesante. Estos son dos fibras capilares humanas con y sin tratamiento químico también. Entonces, dependiendo si, por ejemplo, una fibra celular, una fibra de capilar, una fibra de cabello con tratamiento químico, no tiene las bases de cisteína. Entonces, esses señales son cortados, desaparecen el señal. ¿Vale? Incluso con análisis multivariado, tú puedes también hacer diferenciación de quién proviene esta fibra. Entonces, en este ejemplo acá, a este cabello humano, personas y un gato, un animal que viven en una misma casa, es posible diferenciar con análisis multivariado a quién proviene cada uno de estos cabelos ahí. ¿Ok? Eh, Otro que se puede hacer es utilizar Raman, por ejemplo, para hacer análisis de lápiz labial. ¿Vale? Entonces también tú puedes obtener la composición química de una traza de lápiz labial. En este caso acá estamos hablando de infrarrojo, disculpe, de Raman también. ¿Vale? Entonces tú puedes hacer un match. Otro ejemplo, esto es una aplicación también muy importante, que es análisis de pintura de automóviles. ¿Vale? Entonces también se puede hacer la identificación y el mapeo, en este caso el mapeo, y una caracterización química de estos paint chips. ¿Vale? Entonces, pinturas de automotrices generalmente son, hay muchas capas, ¿vale? Entonces no es una única composición y cada composición. Esto es muy utilizado, por ejemplo, hay un accidente de tráfico, un accidente en la calle que se llama hit and run, ¿vale? Pasó el accidente, tuve algún tipo de prejuicio con la vida humana o prejuicio material, la persona que estaba manejando salió, pero los vestigios se quedaron ahí en la escena, el ambiente del crimen. Entonces también se puede hacer este tipo de análisis. Este caso acá es la parte metálica del automotriz, por ejemplo, la parte metálica y esta parte, la parte de los parachoques, la parte plástica. Y también se puede hacer esto por Raman también, ¿vale? Entonces, acá este resultado con infrarrojo y después este resultado también con Raman, ¿vale? Identificación, por ejemplo, de cada una de las resinas ahí, ¿ok? Con Raman se puede hacer también imágenes y nuevamente estoy utilizando como ejemplo una tableta farmacéutica, pero ya hice el disclaimer que se puede hacer también con drogas de abuso, ¿ok? La idea acá es que justamente se puede obtener la presencia de cada uno de los componentes. Entonces, imagínate que tú tienes una tableta de una droga de abuso ahí, tú puedes hacer esta identificación incluso en baja concentración, ¿vale? Y se puede utilizar también análisis, en este caso con Rama, de trazas de explosivos. Entonces, hubo una situación y no es una aprehensión, no es un desmantelamiento, ya pasó la explosión, pero aún hay residuos, mismo que micrométricos, mismo que muy pequeños, de estos explosivos que no explotaron, ¿vale? Entonces también tú puedes colectar estos residuos y tomar el espectro y exactamente definir la composición do que se utilizó para hacer, cometer esta explosión, ¿vale? Incluso la espectroscopia, esto es con Raman, podría ser con infrarrojo, pero cuando vamos ahí algunos ejemplos para algunos explosivos inorgánicos o la fase inorgánica, el Raman es muy preciso y muy bueno para eso. Entonces, algunos nitratos acá, y justamente esto es muy utilizado para hacer análisis de residuos de disparo, gunpowder residue, ¿vale?
Entonces, en esta publicación acá, por ejemplo, se puede discriminar cuál es el tipo de propelente, o sea, cuál es el tipo de munición que se utilizó con base en los residuos, con base en el espectrograma de los residuos de disparo, ¿vale? Entonces, justamente sobre la ropa de la persona, sobre la tela, se quedó los residuos de disparo y con eso se puede justamente identificar los propelentes y identificar la munición que se fue utilizada en un residuo de disparo también con rama. Y por final, algunos ejemplos con adulteración. Se utiliza una técnica que se llama SERS, ¿ok? Que justamente va a te ayudar a hacer una identificación, por ejemplo, cuando tiene una fraude, alguien utilizado un bolígrafo distinto para hacer una falsificación de un documento, por ejemplo, y también con espectroscopía infrarroja se puede hacer eso. En ese caso, algunas análisis de toner, ¿vale? Entonces, con una impresión o mismo análisis de papeles, de documentos, papeles oficiales, efectivo también se puede hacer eso, porque cada uno va a tener una composición química. Acá también es un ejemplo, entonces era un 3 y alguien hizo el preenchimiento con un 8 y con la espectroscopía se puede identificar composiciones distintas de los toners ahí también, ¿ok? Dale, creo que estoy casi en mi tiempo. Me gustaría también de escuchar tus preguntas, tus comentarios. Estos son los equipos que tenemos para investigación, desarrollo, para análisis de rutina y también creo que si alguien tiene una industria, también tenemos algunos equipos para procesos también, ¿vale? Pero imagínate que la gran mayoría de la audiencia acá son personas de laboratorio, ¿sí? Eh, Déjame parar de compartir. Y dale, acá estoy. Si hay, alguien tiene algún comentario, alguna duda, alguna sugerencia, acá estoy también para escucharvos. Esto es un espacio abierto también de discusión, ¿ok? No sé si puede abrir la cámara, creo que no, pero puede abrir el micrófono, puede enviar en el chat también. Acá estamos para ayudarles. ¿Todo bien? Sí, ¿no? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchás? ¿Qué Hola, tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿todo bien? Para el tema de análisis de drogas, eh, ¿cuál sería la mínima cantidad cuando usamos un FTIR y el módulo Raman? Fernando, es muy poco, una punta de cutillo. Es muy poco, no necesita de mucho. Igual Una, también con el módulo Raman. mismo con el módulo Raman, hay un accesorio que es como el microplate de 96 pozos, ¿vale? Es 5 miligramos, menos tal vez, ¿vale? No necesita de mucho. Y tú puedes poner en un vial, tú puedes poner directamente, o tú puedes hacer una alícuota y poner en el módulo ahí y tomar el resultado también, ¿vale? Y con ATR es menos, aún menos, sí, es muy poco, muy poca muestra. ¿Sí? Esto es una ventaja también, ¿vale? No se utiliza mucha muestra, es no destructiva también, las dos técnicas, ¿vale? Entonces esto también es algo que hay que considerar ahí. ¿Sí? Acá tenemos Por un favor, comentario. para el tema del CERTS,
que Mm. comentas, ¿podrías, por favor, volver a indicar las ventajas de esta técnica, por favor? Ok, dale. Alejandro, ya te hablo, ok? Sobre CERS. Eh, el CERS es una metodología, se llama Surface Enhanced Raman Spectroscopy, ¿dale? Que básicamente es sumergir tu muestra con nanopartículas metálicas. Cuando esta tu muestra, tu molécula de interés, tiene una interacción efectiva con estas nanopartículas metálicas, tu señal Raman se queda muy más fuerte, muy más alto. Entonces, muestras que tienen alta fluorescencia o que están en baja concentración, sobre la presencia de estas nanopartículas metálicas, tú vas a tener una amplificación del señal y ahí tú tienes un señal Raman más adecuado. Entonces, esta es la idea más o menos, ¿ok? La pregunta de Alejandro acá, en el momento de realizar la diferenciación de diversas sustancias en una misma muestra, ¿cómo valido que la sustancia extra es lo que me da el software? Buena pregunta. Eh, no hay una respuesta definitiva. ¿O qué hay? Informaciones sobre el cumulativo, ¿dale? Este cumulativo es una medición de error, ¿ok? O sea, justamente cuando hacemos esta identificación de mezcla, hay dos parámetros que salen ahí. El composite percentage, o sea, la concentración, un estimativo de de la concentración y el cumulativo, ¿vale? Si el cumulativo de una mezcla es mucho más alta que de la otra, quiere decir que estoy utilizando muy poco el espectro de la segunda y mucho el espectro de la primera. O sea, esto no es una representación estadísticamente muy válida, ¿vale? Entonces, una información que tú puedes tener para te ayudar es observar si el cumulativo de las mezclas, de los componentes de esta mezcla, son más o menos lo mismo. Si hay una diferencia muy grande, esto es un indicativo que probablemente esto es un overfitting, es un error. ¿Ok? Si tú quieres, después hablamos con más calma sobre eso. ¿Listo? Dale, gracias, Alejandro. ¿Alguien tiene alguna duda más, algún comentario? Están todos muy quietos, no sé. Es un espacio para ti esto también. ¿Alguien acá ya utiliza la espectroscopia Raman en infrarroja? ¿Cómo es? Algunos sé que sí, algunos ya conozco. Buenas tardes. Una consulta Hola. respecto a la buenas tardes. Primero, agradecer y felicitarme por la exposición que nos ha hecho en este breve tiempo, bastante claro. Y quisiera preguntarle respecto a la aplicación en la documentación de residuos de disparo. En una de las vistas señalaba que se va a identificar, en este caso, por ejemplo, dice residuos de perdigones, decía. Y la Disculpa, muestra que es ¿residuos de qué? No, no escuché. de disparo, Sí, sí, Partial Residuos, ok. PRS. Ujú. Ya, en una de sus láminas hizo una referencia a la determinación de residuos de perdigones. La muestra que se toma es de las adherencias que deja el orificio en la prenda o en el sustrato, o es del perdigón en sí. Eso quería saber. Yo no entendí una palabra. Oh. Perdigones. Se Mm, puede escribir ahí en el chat. ahí hay una lámina que dice identificación. Esta acá. ¿Sí? La tercera que sigue. Esta.
Así es. Sí, dale. Ahí, Yo puedo te compartir este paper, este artículo, pero se observa que cada una son partículas que se quedan en una tela, ¿ok? Entonces la persona estaba con una ropa, por ejemplo, sí, muy sí. probable que de la acá, y después del disparo hay estas partículas que se quedan impregnadas en la ropa de la persona, ¿sí? Ujú. Y estas Mm, partículas no tienen la misma composición, cada partícula tiene una composición distinta. Es decir, el sumatorio de estas composiciones nos da la información sobre el tipo de munición que se fue utilizado. ¿Sería esto más o menos tu duda? O sea, obviamente son residuos, mm, acá lo veo macroscópicamente, ¿no? O sea, hago la extracción del residuo que queda, ¿cierto? No se necesitó la extracción. Este sustrato es el material tal cual. Se pone esto directamente sobre el microscopio. Ah, No ya, es ya, una ya. extracción. No hay una preparación de muestra, nada, no, directamente. En este caso no hay. En este caso solo se cortó, por ejemplo, la tela y se puso en el equipo. Muchas gracias. ¿Vale? Si me permites, la lámina anterior, la anterior y la, Sí, la anterior donde señala de dónde ha salido esa excelente ahí de esa. este. Ajá. De ahí viene, Déjame. ¿cierto? Esa es la Existe, referencia. esta es la referencia. Voy a poner acá en el chat el enlace. Gracias, muy bien. Disculpe, algo adicional. Lo mismo Claro. entonces va a pasar para la identificación, por ejemplo, de las tintas, en el caso de papeles, Directamente. directo, ¿cierto? Gracias. Directamente. Gracias. Pero hay algunos casos de tintas, por ejemplo, estos casos acá, ¿vale? El señal no es muy fuerte, entonces hay que utilizar la técnica CERS que hablábamos para obtener un señal un poco más fuerte. Esto si hablamos de rama. Si tú haces esto directamente con infrarrojo, dale, es point and shoot. Ponga tu papel ahí y hace la medición de tu material sin mucho preparo de muestra. Gracias. Dale. Gracias por tu pregunta. Buenas noches, excelente. ¿Qué ventajas frente a otras técnicas? Bueno, Alex preguntó qué ventajas tiene Raman frente a otras técnicas de identificación. Esto es lo que siempre digo. No hay metodología mágica y única. Generalmente, cuanto más información, cuanto es una composición de informaciones para obtener tus resultados. Entonces, algunas ventajas de Raman, ¿vale? Raman es muy bueno con identificación de isómeros y polimorfos. Se puede hacer también con infrarrojo, pero muchas veces las diferencias espectrales de infrarrojo para un isómero, para un polimorfo, no son tan evidentes cuanto son en Raman. Entonces, el ejemplo de los éxtasis, de las anfetaminas, ¿sí? En infrarrojo es difícil diferenciar, por ejemplo, MDA y MDMA, ¿vale? Digo eso por experiencia en campo, con policías. Con Raman es más sencillo. Esta diferencia es mucho más visual, ¿vale? La diferencia entre MDA y MDMA. Entonces, isómeros y polimorfos, Raman es bueno. Raman es bueno también porque se puede hacer muestreo a través de empaques. Entonces, imagínate que tú tienes una bolsa plástica, tú puedes hacer la medición de lo que está dentro de la bolsa plástica sin la necesidad de abrir. Entonces, imagínate que tiene un material que no sabes qué es, que puede ser peligroso, puede ahí tomar
sin manusear el material, ¿vale? Ventajas de Raman también. En microscopía Raman se queda muchas veces más sencillo, no necesita, para microscopía infrarroja, algunas veces, si no va a ser por ATR, si va a utilizar técnicas de transmisión, por ejemplo, hay que hacer un preparo de muestras un poco más delicado ahí, mientras que con Raman tú puedes tomar el espectro más rápidamente. ¿Cuáles son las desventajas? ¿Vale? Puede ser que la muestra tenga la llamada fluorescencia, o sea, justamente que el señal de Raman sea muy flaco y ahí tú no puedes, tú no logras obtener un espectro de calidad, ¿vale? Entonces, o mesmo que la muestra sin fluorescencia, pero el señal es flaco, es débil, mucho ruidoso, ¿vale? Entonces, de una manera general, como todo, hay ventajas y desventajas, ¿vale? Entonces, esta es más o menos la idea acá, ¿sí? Entonces, puse algunas ventajas, puse algunas desventajas para ser justo, ¿vale? De nada. Sí, bueno, déjame ver si... Listo, estimados. Si ninguno Listo. tiene alguna pregunta, pues estaría dando por concluida este webinar. Antes de finalizar, quiero agradecer al especialista Bruno Sornio por esta exposición. Esperamos que los temas tratados hayan sido de mucho interés y los invitamos pues a seguir participando de nuestros webinars técnicos. En el chat hay anclado un comentario con link de recursos descargables que tiene algunas notas de aplicación y comparación de algunos equipos Raman. Son libres de usarlos. Muchas gracias por su participación. Dale. Gracias a todos Gracias, también. Bruno. Dale. Gracias, hasta luego.